El sueño americano. Vamos a empezar este mensaje con una frase dicha por el presidente de los Estados Unidos. Esta es la elección más importante en la historia de nuestro país. Preguntémonos, ¿qué es lo que está en juego? Estamos delante de un sistema y un nuevo orden mundial que está a punto de tomar el control de la nación más poderosa del planeta. ¿Está en peligro la iglesia, la familia y todas las libertades? Donald Trump ha hecho afirmaciones muy fuertes. Advirtió que el futuro de Estados Unidos y de toda nuestra civilización está en juego el próximo 3 de noviembre. Según Trump, una victoria demócrata causaría una depresión económica. Y por supuesto, como un efecto dominó, tarde o temprano afectaría al resto del mundo. Él dijo, si nuestros oponentes prevalecen, nadie estará seguro en nuestro país y nadie se salvará. Hay algunos detalles interesantes sobre estas elecciones. Primero entendamos esta realidad. Cuando se piensa en Donald Trump, solo existen dos clases de personas, los que lo aman profundamente y los que lo odian profundamente. Para unos es el elegido y para otros es un dictador. 3 de cada 4 cristianos en los Estados Unidos apoyan la reelección de Donald Trump. Por el otro lado, 3 de cada 4 judíos en los Estados Unidos no apoya la reelección de Donald Trump. Los judíos en los Estados Unidos han apoyado a los demócratas en las anteriores elecciones. Casi podríamos llegar a la conclusión de considerar las próximas elecciones en los Estados Unidos al conflicto de los siglos, al choque entre el bien y el mal, la luz y las tinieblas. Pero vamos a centrarnos en una frase que el mismo presidente Donald Trump ha expresado en estos últimos días. Soy lo único que se interpone entre el sueño americano y la anarquía total, la locura y el caos. Vamos a centrar este mensaje en el sueño americano. Los primeros pioneros que llegaron de Inglaterra a Norteamérica fueron movidos por el sueño americano, que para ellos significaba principalmente una tierra en donde buscar a Dios. Estos primeros pioneros ingleses se referían a los Estados Unidos como la tierra del destino, relacionándola con la tierra de Canaán, la tierra de las oportunidades y la tierra de la abundancia. Hasta hoy en día, el sueño americano ha movido a miles de inmigrantes en el mundo que aún consideran a Estados Unidos la tierra prometida. Y es por eso que hacen largos y peligrosos viajes, poniendo en riesgo sus vidas por alcanzar el sueño americano. Aunque alguien sea crítico de los Estados Unidos, la gran mayoría, vivamos o no en esa nación, de igual forma buscamos vivir los ideales sobre los que se fundaron esa nación: la libertad, la oportunidad, la abundancia y, si somos cristianos, sobre todo, la libertad para buscar a Dios. Nadie pelea en contra del sueño americano. Es la vida que todos queremos vivir, aunque lo llamemos de otra manera. Pero, escuchen, hay algo más valioso que está en juego en esta hora que el sueño americano: nuestra fe en Dios. Escuchen bien esto. Un día, Dios va a trastornar este mundo, sus ideales, su sistema de vida y todo aquello en lo cual el hombre confía. Comparto este mensaje para que, si llega a suceder que el día en que vivimos se convierta en oscuridad, que cuando eso suceda no perdamos nuestra fe en Dios. El profeta Isaías nos dice: viene el día sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte. La libertad, la prosperidad,
y al llegar a ser grandes son parte de esas torres altas y muros fuertes. Viene el día en que todas nuestras confianzas serán derribadas. Dice el profeta también, el profeta Jeremías: nunca los reyes de la tierra ni todos los que habitan en el mundo creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. El enemigo en la época de Jeremías entró, conquistó, destruyó y los hizo esclavos. Todos sus sueños les fueron arrebatados de un día para otro. Nunca nadie imaginó lo que llegó a ser el Holocausto. Los judíos lo perdieron todo y la vida misma. Más de 6 millones de ellos marcharon despojados de todos sus sueños por los campos de concentración y las cámaras de gas. Nadie lo profetizó, nadie lo vio venir, ni aun cuando estaba sucediendo, los ojos del mundo estaban cerrados a tales atrocidades o simplemente no quisieron ver. Si en nuestros días nos es quitado el sueño americano, si nuestras libertades se nos son arrebatadas, si los malos y perversos se sientan en el trono de poder y llegan a gobernar la nación más poderosa del mundo, ¿vamos a llamar a eso el juicio de Dios, el control de Satanás? O peor aún, ¿vamos a perder nuestra fe si algo así llega a suceder? Yo lo llamaría más bien es el resultado de habernos olvidado de Dios y de sus caminos. La trascendencia de votar por la persona correcta nunca será tal si antes de ese llamado nunca hubo un llamado al arrepentimiento y a la humillación. En el Holocausto, cuando el día allí se tornó en oscuridad y de un momento a otro el pueblo judío estaba dentro de los campos de concentración, surgió un terremoto interno en el corazón de cada uno de ellos. ¿Dónde está Dios en todo esto? Hay un problema muchísimo más grande que nos debe de importar que saber quién estará gobernando desde la Casa Blanca. Cuando el profeta Isaías habla que la gloria de Dios se manifestará, la palabra que le antecede es que los caminos ásperos primero deben ser allanados. Los caminos ásperos son obstáculos, distracciones, cosas que impiden avanzar y que Cristo quiere que trabajemos en eso, en allanar sus caminos, para que todos participemos de su visitación. Siendo sinceros con nosotros mismos, basta con ver nuestro propio corazón para saber que allí los caminos aún están llenos de obstáculos, piedras, grietas y grandes abismos. Tenemos demasiadas distracciones y muchos sueños. Dios no ha podido avanzar más en nuestro corazón, ya que permanentemente estamos ocupados. Tenemos muchas cosas allí adentro que nos llenan. A eso, por cierto, en la antigüedad se le llamaba ídolos. Y este problema es interno y no se resuelve con quien gobierna una nación. El profeta Isaías describe una vida y un pueblo que no tiene caminos allanados. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Y luego dice, además, su tierra está llena de ídolos. Y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. ¿Qué pueblo y qué vida estará preparada para su venida con este estilo de vida? Allí no está hablando de pobreza, de aflicción, de perder nuestras libertades, sino de abundancia e ídolos.
En la abundancia y en la prosperidad siempre el corazón de su pueblo se alejó de Dios, como dice Deuteronomio, pero engordó Israel y tiró coces, se engordó, se llenó de grasa, en otras palabras, prosperaron, se hicieron ricos y el resultado fue, entonces abandonó a su Dios. El sueño americano y todos nuestros sueños, por muy legítimos y espirituales que sean, pueden llegar a ser un becerro de oro que nos distraiga de velar y amar la venida de Cristo a este mundo enfermo. Hay una realidad que la iglesia no puede ignorar. En África, Asia y muchas naciones en Latinoamérica, la pobreza, el hambre, las guerras, la falta de libertad no permiten que millones de habitantes sobre la faz de la tierra tengan una oportunidad para comer tan siquiera de las migajas que caen de la mesa de los que viven la dicha del sueño americano. Hay naciones en donde los cristianos están siendo perseguidos y matados por su fe, países en donde no tienen acceso a la Biblia. David Platt, en su libro Radical, cuenta esta historia. Recibí una publicación cristiana que en su portada tenía dos titulares, uno al lado del otro. El título de la izquierda decía: Primera Iglesia Bautista celebra la inauguración de su nuevo edificio por un valor de $23 millones, describiendo lo hermoso del edificio en ese artículo. A la derecha había un artículo más pequeño. El título decía: Ayuda humanitaria a los refugiados sudaneses. El artículo describía a 350,000 refugiados sudaneses que morían de hambre. Decía el artículo que los bautistas enviaron dinero para ayudar a la aflicción de los sudaneses. La cantidad era $5,000, al lado de los $23 millones que utilizaron para edificar su templo. Hay algo que no está bien en este cristianismo moderno perfumado con el sueño americano. La pregunta del millón no es ¿qué vas a hacer con tus sueños? La pregunta del millón será: ¿qué hiciste con lo que te di? Al que mucho se le da, mucho se le demandará. Que no estemos viviendo la historia del rico y Lázaro, ajenos a un mundo pobre, enfermo y sin esperanza, mientras promovemos nuestra causa de libertad, prosperidad y un hermoso cristianismo del cual nos gloriamos cada día más. Muchos líderes en la iglesia están viviendo su propio sueño americano, con la actitud de señores, no de siervos, con la actitud de reyes, no de pastores que van por los montes buscando a los extraviados. Están embriagándose como Belsasar con el vino de la prosperidad, viviendo su propio sueño americano de semidioses. La iglesia hoy está tan cómoda y adormecida que ni se despierta por el llamado de un mundo agonizante y tampoco se despertará por el sonido de la trompeta anunciando que el Rey ha llegado. Estamos repitiendo la historia de la primera venida. Jesús puede volver a ser un estorbo para el pueblo de la segunda venida como lo fue para el pueblo de la primera venida. Ellos decidieron acabar con la vida de Jesús, no solo por asuntos espirituales, sino porque no querían perder su templo, su posición y su bienestar económico. Muchos se volverán tristes al oír este mensaje, como el joven rico cuando Jesús le dijo que lo dejara todo, lo diera a los pobres y lo siguiera. Pero no tengo dudas, Dios quiere hacer cosas mayores que nunca ha hecho en esta generación, y de hecho las hará.
por lo que Él está confrontando no al mundo, no a los perversos, sino como en la primera venida, Él está pasando junto a los que remendaban sus redes para que le siguieran, y también al lado de ese hombre rico recaudador de impuestos. Todos los que le siguieron en la primera venida tuvieron que dejar algo: su religión, su posición social, su bienestar económico, el ser amados y admirados, sus amigos y familiares, y sus sueños más hermosos como María y José. Así empezó la primera venida, estando bajo el imperio romano, pero el Espíritu de Dios moviéndose en un pequeño grupo que esperaba su visitación, un pequeño grupo que estaban allanando los caminos ásperos de su propio corazón, no preocupados en lo que hacían Herodes, Anás y Caifás. Recuerden lo que decían algunos cuando el Señor los llamaba a seguirle: deja que primero vaya, haga, termine. Recuerden también lo que respondió el Señor: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Aunque todos votamos por unanimidad que continúe el sueño americano, este mensaje no está dirigido hacia unas elecciones, está dirigido a un tiempo en que la iglesia necesita velar. Nuestro día puede ser cambiado en noche, no en razón de un voto, sino de la agenda de Dios para su pueblo y para este mundo pobre. Esta historia del sueño americano ya sucedió antes, no es nada nuevo, sucedió en Egipto. El pueblo de Dios estaba en un tiempo de honra, abundancia y crecimiento cuando repentinamente la Escritura dice: y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Egipto no era su tierra, Egipto no era su herencia, pero ellos estaban a gusto en ese lugar. Dios, no Satanás, les quitó el rey bueno y les puso un rey malo. Sus sueños fueron cambiados por la aflicción y amargura, sin que entendieran que Dios tan solo estaba allanando sus caminos para la manifestación de su libertador Moisés y una gran salvación. Dice el salmista: a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Es lo que debemos hacer si ese día viene, no perder nuestra fe. Mas tú, su hijo Belsasar, dice la Escritura, no has humillado tu corazón, aunque sabías todo esto. El gran pecado de Belsasar y de los líderes de la iglesia es que no han aprendido la lección. La abundancia y grandeza tiene un amigo inseparable: el orgullo. ¿Saben qué lugar ocupa la causa de Israel en el corazón de los mismos judíos en los Estados Unidos a la hora de votar? Israel no es una prioridad para ellos. Su prioridad es ellos mismos. Creo que los cristianos no somos diferentes y mejores a ellos. Esa es la razón de por qué Dios interviene siempre en los asuntos de los hombres. No es un asunto de libertad y comunismo, sino de un mundo enfermo y perdido por un lado, y por el otro lado su pueblo viviendo sus sueños, olvidando su llamado a ser luz y la sal de la tierra. Muy pronto en nuestra generación, por amor a su pueblo y a un mundo enfermo, el Omnipotente va a intervenir drásticamente y hará lo que hace un médico con un enfermo: operarlo para que viva, intervenir en su cáncer profundo. Tristemente, para muchos cristianos, ese día será día de llanto y oscuridad y no de esperanza. Dice el salmista: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí.
mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Ese siempre ha sido el mejor camino allanado para una visitación, aunque afligido yo y necesitado. Pensemos en esto. Cristo habló sobre el tiempo del fin y dijo: pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su desolación está cerca. Solo pensarlo nos debe causar una tristeza profunda. Jerusalén rodeada de ejércitos, desolada y destruida. Y permítanme recordarles, Jerusalén también es la iglesia. Por lo tanto, leamos así: pero cuando veáis a la iglesia rodeada de ejércitos, sabed entonces que su desolación está cerca. Creo que al verlo así, dos cosas pueden suceder. Una es quedarnos sin aliento, o la segunda, dar la espalda y decir que es una errónea interpretación de las Escrituras, temor o indiferencia. Pero quiero pensar en una tercera opción o respuesta. Lo que Cristo exhortó a hacer cuando esto suceda es lo que interesa, sea en Jerusalén, sea en Israel o sea en la iglesia. Levantaos y estén firmes, porque vuestra redención está cerca. Estamos tan aferrados y a gusto a esta vida que la sola idea de perder nuestros sueños hace que pensemos que este mensaje que estoy compartiendo es imposible de creer que venga del corazón de Dios. Cuando Jesús les habló a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día, les estaba arrebatando a esos hombres todos sus sueños. Dice la versión de las Américas: y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle diciendo: no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. ¿Cuál fue el problema de Pedro? Tenía puesta su mirada en lo terrenal, no en lo celestial. Tenía sus prioridades en esta vida, no en la vida eterna. Sus sueños estaban por encima del reino celestial. Quiero concluir este mensaje contándoles una historia. En una ocasión estaban 4 sabios sentados sobre un monte mirando hacia Jerusalén, principalmente hacia el lugar en donde había sido construido el templo, pero que ahora no quedaba nada, ya que todo estaba en ruinas y destruido. Al ver esa escena, los 4 sabios rasgaron sus vestiduras en señal de luto. Se levantaron los 4 sabios y caminaron hacia el lugar donde había sido construido el templo, cuando en ese momento vieron a un zorro salir del lugar donde estuvo edificado el lugar santísimo. Inmediatamente se echaron a llorar, excepto uno de los sabios, y no solo eso, no lloraba, sino que estaba alegre y hasta riendo. Los otros 3 sabios, muy sorprendidos, le preguntaron: ¿por qué estás alegre? A lo que él les respondió con otra pregunta: ¿por qué ustedes están llorando? Ellos le respondieron: ¿y cómo no llorar? El lugar del cual está escrito: y el extranjero que se acerque morirá. Pero ahora tiene zorros caminando por él, ¿y no lloraremos? Pero tú, ¿de qué te ríes? Ese cuarto sabio le respondió: existe una profecía en el libro de Zacarías que habla de la redención y la venida del Mesías, que habla sobre esos días y esos gloriosos eventos. Aún se sentarán ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén. Pero esta profecía, dijo el cuarto sabio, está condicionada al cumplimiento de otra profecía, que dice el profeta: por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas,
y el monte de la casa como cumbre de bosques. Dijo el sabio, para que se cumpla la primera profecía que habla de la venida del Mesías y su consolación, antes tendría que suceder la profecía de la destrucción del templo. Por eso, al ver a Jerusalén y el templo convertidos en ruina, estoy alegre y sonriendo, porque esa es la señal que nuestra redención está cerca y la venida del Mesías. No estoy, amados, profetizando la destrucción de los Estados Unidos y el fin del sueño americano en absoluto, pero sí estoy convencido que Dios está allanando sus caminos para su manifestación en la tierra. Y mi mensaje es claro: la antesala al reino es una gran sacudida. Esto ha sido siempre así en la historia de su pueblo, y esto siempre hace Dios con una nación y con una vida. El día repentinamente se puede volver en oscuridad para una nación o para una vida. Y si tú eres esa vida que hoy ha perdido todos sus sueños, que se puede decir de ti, pobrecita, fatigada, con tempestad, sin consuelo, si tú eres esa vida que su experiencia cristiana es la de una lámpara vacía, si tú eres esa vida como aquel hombre junto al camino, herido, saqueado y abandonado, en donde todos han pasado a tu lado, mas no hay nadie que se compadezca de ti y de tu pobreza, si tú eres esa vida enfermo, has envejecido, has hecho malos negocios y crees que solo te espera la muerte, si tú eres esa vida que ha perdido a sus amigos y eres objeto de burlas y menosprecios, y si tú eres esa vida como Jerusalén y el templo saqueado, destruido, en ruinas, sin alegría y sin esperanza, es porque seguramente el Eterno está allanando los caminos para una visitación de lo alto. Seguramente hay un cuarto sabio que en este momento está viendo tu vida. ¿Crees que Él al verte llorará como los 3 primeros sabios? Para ti solo hay ruinas, pero para Él los caminos están siendo allanados. Hay alguien en el cielo que está viéndote en este momento y por alguna razón que tú no sabes, Él está regocijándose y cantando de alegría sobre tu vida. Señor, tú tienes un corazón más grande que el de Nehemías por su pueblo, pero también es cierto que tú no te levantarás hasta que los caminos sean allanados en nuestra vida. Vuélvenos y nos volveremos. Renueva nuestros días como ayer y no nos deseches por siempre. Nosotros solo te podemos amar porque tú nos has amado primero. Hace ya muchos días que dejamos de poner los ojos en ti. Nuestros sueños se han interpuesto para no ver lo que tú estás haciendo en la tierra. Danos hoy la vida del Espíritu Santo para levantarnos y alegrarnos en tu salvación. Aleluya, gracias Señor. Amén.